qué esta escena es tan poderosa? ¿Qué la hace buena? ¿Qué la hace emocionante? ¿La música, el contexto, el guión, la dirección? Hoy nos vamos a introducir en la mente de Sam Mendes, director de una de las últimas grandes obras del cine bélico, 1917. En concreto, a pesar de la escena nocturna de las bengalas, que me parece excelsa, creo que esta última escena es la que se ha quedado grabada a fuego en el subconsciente de todos los espectadores. Una sola imagen basta para saber de qué película se trata, de qué escena estamos viendo. Todo ello lo analizaremos desde la construcción de este emotivo clímax, interpretación, escenografía y, más importante, el poder de la cámara. Hoy, La Trinchera de 1917. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Lo primordial de este plano es que es una consecución de diversos mecanismos plantados por Sam Mendes a lo largo de toda la historia. En primer lugar, es el tercer punto de giro, el tercer gran obstáculo que el protagonista supera y, por tanto, el clímax narrativo de la historia. Es una escena cargada de suspense, miedo, emoción y un sentimiento amargo de pérdida. Y todos esos sentimientos están encapsulados en el protagonista, William Schofield, interpretado por un prodigioso Adam McKay. Toda la historia es una constante muestra de estoicismo, valor y compromiso. Y en todas, los obstáculos son cuestión de sobrevivir o morir. No hay opción posible a pesar de que el soldado siga en su misión. En este momento, todos esos obstáculos desaparecen y se eleva otro en el horizonte que ilumina esta trinchera al amanecer: el hombre contra sí mismo. El momento en el que Schofield atraviesa todo el campo sacrificando su vida por salvar a esos soldados, por honrar a su camarada y por cumplir su cometido. Es un momento en el que arrastramos una emoción inmensa de escenas atrás, por lo que empezaremos el análisis desde ese momento. El clímax se cocina desde el momento en el que Schofield sobrevive al tramo del río y se encuentra a un pelotón escuchando a un joven soldado cantar. La cámara se aparta del protagonista, rompiendo la relación que tiene con este desde el principio, y se pierde entre la muchedumbre. La naturaleza, el bosque en medio de una gran pradera verde, como si fuera una ilusión, todos los soldados parecen haber vuelto a casa momentáneamente, recordando su hogar, sus familias y lo que tenían antes de haberse marchado para la guerra. Mendes entiende, con la desconexión cámara-protagonista, que la tarea, el trabajo que le fue asignado a Schofield puede esperar. Es más, este momento parece su rendición. Una pequeña nana que remata con el protagonista posado contra un árbol, como al principio de la película, completamente ensimismado, y en una introspección que nos revela la cámara con un movimiento interno hacia el sujeto. De repente, en medio de esa meditación, un grupo de soldados se acerca a Schofield a informarle de lo que está a punto de ocurrir, y como si una llama se hubiera encendido dentro de él, se levanta para reanudar su misión, que ahora es una encarnizada batalla contra el reloj. De repente, la cámara vuelve a danzar con él, y ahora se mueve siguiendo el eje de acción. En un momento, el bosque desaparece, y de repente nos hallamos ante el frente de batalla perfecto. Un lugar vacío, mortecino, gris y preparado para la batalla. Adelantándonos el siguiente plano, Mendes muestra la reacción de Schofield elevando la mirada, y acto seguido la cámara se eleva, mostrando la sideral distancia que tiene que recorrer el pobre William. La cámara avanza, parece que lenta, mientras vemos el contraste con los movimientos de Schofield, quien avanza corriendo, nervioso y desesperado. La cámara ahoga esa ansiedad del soldado, en un avance que parece irregular, desequilibrado, imposible. La cámara, según Schofield avanza, se centra en diferentes situaciones, agobiando al espectador con movimientos circulares, como si lo que dijera Schofield fuera un discurso en bucle que no lleva a ninguna parte, que solo le hace perder el tiempo. La narrativa visual en ese sentido es sublime. La cámara percibe en todo momento los sentimientos de Schofield, sus introspecciones, su miedo, su nerviosismo, su impotencia. Aquí juega un papel fundamental, pues son varias las veces en las que la cámara se pierde o da vueltas en círculos, mostrando la carrera a destiempo del soldado. El diseño de la trinchera también fomenta estas sensaciones. Parece un laberinto, con diferentes caminos, confusos, y en los que Schofield se cuela como una rata en una cocina, y como si siguiera perdido en ese gran laberinto, encuentra de casualidad la salida. Una que se eleva enorme y profunda tras él, que la descubre con estupefacción. Una que la música acompaña con grandeza y ominosidad.
Esa inmovilidad y reacción casi sobrecogedora dura muy poco porque Schofield empieza a tirar millas y la cámara, ni corta ni perezosa, hace lo propio. Esta carrera del protagonista solo descubre más y más metros de trinchera, que se curva y muestra un horizonte difuso, casi infinito. En medio de esa carrera, que es la que nos importa, a la que nos hemos vinculado, obtenemos diálogos de los capitanes y generales que se apostan en el frente. Soldados que no saben lo que está ocurriendo, que ni siquiera son dueños de su propio destino. Este ruido que hay en escena genera una sensación acuciante, algo que estalle y nos lleva a desatar toda esa tensión que llevamos dentro. Y eso no tarda en llegar, porque justo es en la interacción con el capitán cuando Schofield observa a un hombre deshecho, aterrorizado y solo queriendo volver a casa. La tragedia no acaba ahí, sino que cuando se aleja de él, una de las bombas alcanza al hombre, completamente fuera de sí, sin alma. La cámara ahora no sigue a Schofield desde detrás, como en un subjetivo queriendo claramente parcializarnos. Ahora lo vemos frontalmente, para observar cómo su esperanza parece hacerse añicos, cómo el humo lo inunda en una profunda desazón, para darse cuenta de que ha fracasado. Sus superiores le han decepcionado, ningún soldado lo escucha y su estado no le va a salvar ni a él ni a sus compañeros. Y en ese momento se da cuenta por fin de que está solo, de que solo él podrá cumplir esta misión y de que solo él tiene el control. Vuelve el plano frontal, vuelve el lado más humano y sentimental de la película, una captación sensacional de los sentimientos y las emociones humanas. La cara de Schofield pasa de la confusión y el miedo a una determinación suicida, una acción kamikaze de la que él mismo sabe el posible final. Schofield echa una última mirada a su superior, como la de un niño pícaro, que sabe que está a punto de desafiar a la autoridad, y Mendes le da la palabra al hombre, que entre tartamudeos intenta disuadir al soldado. Me encanta cómo incluso en medio del caos y una operación militar arriesgada, el teniente se preocupe por la integridad de Schofield, que es una vida más, una de un soldado que ni siquiera conoce, pero es esa mágica solidaridad de vocación por ayudar que aparece en el momento crítico, aunque ya es demasiado tarde. Y entonces llega el clímax. Antes dije que este momento es la consecución de muchas cosas. En primer lugar, es el culmen del trabajo de cámara que cuidadosamente Sam Mendes planificó durante toda la película con su director de fotografía, el legendario y multipremiado Roger Deakins. Todo el film transcurre supuestamente en dos planos multisecuenciales, cortando en algunos momentos gracias a técnicas de iluminación o edición. Esto obliga a la cámara a seguir al protagonista en su viaje, y es lo que hacemos. Vivimos el miedo en sus carnes, la muerte, la pérdida y la desolación, la violencia, la belleza, lo ominoso y la supervivencia, la demacración, la soledad y la introspección, y finalmente la determinación. La cámara ha seguido a Schofield a lo largo de toda la película, y eso posiciona al espectador en el campo de batalla con el soldado. Aquí, él corre frontalmente, hacia nosotros. No es una elección cualquiera. Desde este ángulo nunca vemos el final de la carrera. La incertidumbre de lo que está corriendo Schofield es algo que añade tensión a la escena, pero para poder medir esa distancia, Mendes aguanta el plano en todo este trayecto enfocando el fondo, donde vemos cómo los soldados se vuelven diminutos, representando la brutal distancia que está cubriendo Schofield. De la misma forma, vemos de fondo por lo que este soldado está luchando, sus camaradas, que precisamente ya están muriendo. Schofield avanza mientras los soldados chocan contra el frente y las bombas alemanas como corrientes oceánicas. Algunos chocan contra el soldado y prefieren quedarse en el suelo para sobrevivir, completamente atenazados de miedo. Y el protagonista no para de correr, de levantarse pese a todo y seguir corriendo, en un estado total de hipnosis. El tormento del soldado lo vemos desde fuera, en el fondo y en sus alrededores. Y lo más importante, hacia quién corre. Corre hacia el espectador, como si de alguna forma nos impulsara a cogerle de la mano e intentar que llegue más rápido. Observamos impotentes y sin jugar ningún papel en la escena, cómo el protagonista se está dejando la piel, y ese ejercicio visual impulsa aún más la gesta de Schofield, un soldado que precisamente renegaba del sistema y del ejército, y que aquí, como completamente fuera de sí, empieza a correr cuando suenan los silbatos, como si ese anuncio de la muerte fuera la única energía que le quedaba. Lo hace por los que mueren y por los que puede salvar, por darle significado a sus vidas. El cuadro se convierte en un poema a esas víctimas. Hemos experimentado solo la vida de uno de ellos, pero cada uno tiene su historia y algo que comparten con todos nosotros: la vida. La música no es menos. En cada impacto sonoro que esqueletiza el compás de la melodía podemos ver una marcha, los pasos de unos pies que están corriendo, de un caballo que cabalga, de una corriente que no se puede detener a pesar de los duros golpes de la percusión.
Toda esta música hace una simbiosis con el apartado visual simplemente perfecta, emocionante y acuciante. El plano, una pieza bellísima que se ha convertido con un muy buen trabajo narrativo y visual en uno de los más icónicos de la historia del cine bélico. Cuando Schofield supera la barrera, la cámara vuelve a seguirle de espaldas y por fin vemos el final. Al fin parece que ha llegado. Es la insistencia de este soldado la que le lleva a colarse en la sala del coronel y la que consigue detener el ataque. Esa insistencia de seguir hacia adelante con la cámara, como lo hemos visto a lo largo de toda la película. Toda la escena es sensacional por ese broche final en el que vemos el mensaje del soldado atravesar la sala virtualmente con la cámara para entrar en el duro caparazón de un coronel sanguinario y convencerle de que detenga el ataque. Es una escena en la que el movimiento de cámara vuelve a convertirse en la esperanza, en una que los espectadores transportamos de la mano con la acción. Y así remata una de las mejores escenas de la historia del cine bélico y la cima de 1917. Hasta aquí hemos llegado. 1917 seguirá siendo una de mis películas bélicas favoritas por su excelsa muestra de talento en lo visual y tacto en lo emocional. Una suma obra de arte que seguirá impactándonos con su perspectiva a pie de batalla de la guerra. Espero que os haya gustado este vídeo y si ha sido así os pediría un buen like, que lo compartierais y que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por llegar hasta aquí y sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.